Continúan las repercusiones por la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y otros jerarcas por las derivaciones de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, y también por la conferencia de prensa del presidente de la República. En este marco, el Frente Amplio insiste en que las explicaciones del mandatario son poco claras e insuficientes y que aún faltan muchas respuestas por dar en torno a este tema. Además, el líder cabildante Guido Manini Ríos dijo que el gobierno no debió entregarle el pasaporte a Marcet. El Partido Nacional y el Partido Colorado analizan este tema a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 24 grados a esta hora. En una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, vientos soplando del sector este entre 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros y una máxima anunciada de 25 grados. Como siempre, viendo allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. Tengan en cuenta que en Ibiray, entre Echeverría y Boulevard Artigas, hasta las 5 de la tarde hay trabajo hormigonado. Carlos Roxlo, entre 18 de julio y Guayabos hasta las 17 horas hay trabajo de saneamiento. Y en el Yauri, entre García Cortinas y Montero, están podando hasta las 7 de la tarde. Vemos otros títulos que están en desarrollo a esta hora. El abogado Alejandro Balbi comparece como indagado en la causa por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Balbi, quien fue abogado de Marcet, declara por las gestiones realizadas para obtener el pasaporte. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay reclamó que hace mejores las condiciones laborales para las y los psiquiatras y cuestionó la falta de profesionales en centros de salud como Vilar de Bo, Pasteur y Maciel. La Administración de Servicios de Salud del Estado inaugurará con la presencia del presidente de la República el Hospital del Cerro. El edificio contará con quirófanos y salas de internación. Algunas organizaciones sociales preparan movilizaciones en la zona. Desde este lunes y hasta el próximo 11 de noviembre se puede votar en forma electrónica por las obras del presupuesto participativo. La votación presencial será el domingo 12 de noviembre. Nos vamos a Fiscalía porque el abogado Alejandro Balbi declaró durante esta mañana y salió hace algunos minutos. Luca Veloz estuvo trabajando en este tema. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Adelante. Buen mediodía, Rosina, exactamente. Minutos antes de las 11 de la mañana, 30 minutos antes, ingresó aquí a la Fiscalía General de la Nación el abogado Alejandro Balbi, indagado por la causa del pasaporte al narco Sebastián Marcet, del otorgamiento de ese pasaporte, el tema de las últimas horas. El fiscal Alejandro Machado, fiscal de delitos económicos y complejos, lo citó en esa calidad, indagado, reiteramos, por su participación. Es el patrocinante, el abogado patrocinante de Sebastián Marcet y quien tramitó el pasaporte en nuestro país, recordemos. Alejandro Balbi fue interrogado por Machado sobre esa reunión que le pidió a la ahora ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H., bueno, y que fue en 24 de noviembre de 2021 cuando le concedió esa entrevista Carolina H. Además fue consultado por los mails que intercambió con el ex subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que también fue removido por esta causa. A la salida del juzgado, Balbi dijo que no tenía responsabilidad penal ni política sobre este evento y que trabajó conforme a su derecho de libertad profesional, como libre abogado, entonces como abogado y que ejerce una profesión liberal. Balbi estuvo acompañado del abogado Juan Fagundes, que también delindó responsabilidad de Balbi en ese hecho. Dijo que no tuvo ninguna otra reunión con otro funcionario del gobierno y también que lo hizo simplemente a pedido
de la esposa de Sebastián Marcet este trámite, que no solicitó ninguna reunión, ni hubo ningún intercambio en medio, ni solicitó ningún favor. Balbi, reiteramos, deslindó toda responsabilidad. Vamos a escucharlo, lo que decía hace unos minutos nada más. Le manifesté cuáles fueron todos mis pasos acerca de la gestión profesional que hice acerca de la obtención del pasaporte del señor Marcet, detalladamente, y en mi condición de abogado y en el ejercicio libre de mi profesión. En ese sentido, queda claro que mi actuación fue dentro de la normativa, absolutamente reconocida por todos, y a pesar de estas desavenencias políticas que hubieron, de las cuales soy ajeno, porque todos ustedes saben que yo no soy funcionario público ni integro ningún partido político, hay una sola conclusión y hay una sola coincidencia entre los actores que han venido a declarar en la legalidad en el otorgamiento del pasaporte a esta persona. Así que es lo único que puedo decir, que tenga buen... Justamente eso decía Balbi. Juan Fagundes, el abogado, junto a Laura Robato y Alejandro Balbi, salieron hace apenas unos minutos, estuvieron conversando largamente con la prensa. En la edición central vamos a estar compartiendo gran parte de las declaraciones de Juan Fagundes, pero bueno, además de deslindar toda responsabilidad de Balbi, señala que no hubo nada en el medio más que averiguar cuándo iba a salir la valija diplomática, que es un trámite normal, el del otorgamiento del pasaporte, que se ajusta a derecho, como lo vienen reiterando varios actores del ámbito jurídico y también político, y que el fiscal Alejandro Machado deberá seguir indagando. En esa calidad seguirá Balbi de indagado hasta que avance la investigación. Muy bien, Luca, muchas gracias. Entre tanto, el presidente de la calle Pou, ustedes bien lo saben, aceptó las renuncias del ministro del Interior Luis Alberto Heber, del subsecretario Guillermo Maciel y de su asesor Roberto Lafluf por las revelaciones de la ex vicecanciller Carolina H. en Fiscalía sobre el ocultamiento de información al Parlamento y al Poder Judicial. En conferencia de prensa, el mandatario defendió la legalidad de la entrega del pasaporte a Marcet y dijo que confía en que los jerarcas podrán demostrar su actuación ante la justicia. Tengo la íntima convicción de que tanto el ministro del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Bustillo y Carolina H. no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte. Tras las revelaciones de la ex vicecanciller Carolina H. en Fiscalía, el presidente defendió la actuación del gobierno y también de sus integrantes, pero aceptó las renuncias de todos los funcionarios involucrados en la supuesta trama para ocultar información al Parlamento y al Poder Judicial. El ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene competencia ni facultades de gobierno, no puede ordenar, no puede decidir, simplemente me asesora a mí, cierro paréntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que las responsabilidades políticas son del presidente de la República, de los ministros y de los subsecretarios. Las tres personas me han ofrecido su renuncia, acepté los tres ofrecimientos, van a dirimir en la justicia, según tenemos entendido, si abre una causa por este tema. Yo tengo la convicción y la tranquilidad que sabrán defender su honor y su persona en el juzgado. Y el secretariado ejecutivo del Frente Amplio analizó este domingo la situación generada por todo esto, las revelaciones de H. Tras el encuentro, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que esperaban algo más que la renuncia de los ministros involucrados e insistió además que todo este caso derivó en una gran crisis política del gobierno que aún debe explicar qué fue lo que pasó. Nos llama poderosamente la atención que alguien diga que ninguno de los 4 gobernantes cometió hechos ilegales ni ilícitos, que tuviera confianza hasta que se fue de viaje en ellos y que les acepte la renuncia a todos. Una de las dos cosas está mal. Entiendo que los uruguayos y las uruguayas esperaban algo más que las renuncias. Esperaban que el presidente nos dijera qué pasó. Y hasta ahora a ningún uruguayo le han explicado
por qué le dimos un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Hasta ahora nadie lo ha explicado. Es tan grande la crisis política y de gobierno que hay actualmente que en un solo día hubo cambios en 4 ministerios. Y que en el gobierno actual prácticamente el 60% de los cargos de ministro y subsecretarios han cesado por distintos escándalos, algunos de los cuales se siguen investigando. Y uno sabe que los ministros son fusibles de un gobierno, pero cuando son tantos los fusibles hay un cortocircuito que hay que poder parar. El presidente está convencido que con esto dio vuelta a la página. Y la página recién empieza. Nosotros no podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que no lo conformaron las explicaciones que recibió del presidente sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet. Manini Ríos dijo que a su entender había otras opciones como el salvoconducto, pero enfatizó que, llegado el caso, habría que haber violado una norma para no otorgar este documento. El otro punto que yo creo que es el neurálgico y es el que yo vengo insistiendo desde el primer día, ¿por qué se le dio el pasaporte a Marcet en 24 horas? Y ahí no me conforma, y bueno, y es parte de lo que vamos a plantear mañana en la mesa política. A mí no me conforma el que, bueno, la norma lo obligaba, el decreto o la ley de la época de Mujica. Yo pienso que por más norma que haya, por encima de cualquier norma está el sentido común. Si sabemos que se trata de un peligroso narcotraficante, por más que haya una norma, y está claro, por más que la norma diga hay que entregarle, si sabemos que es un peligroso narcotraficante, bueno, no se puede darle en 24 horas solo eso. Este hecho amerita por sí un escándalo mayúsculo si es que no se aclara bien el por qué se cumplió de esa forma una norma que en definitiva podía haberse matizado, o la propia norma establece otras vías, se le podía haber dado solamente un salvoconducto para que vuelva al Uruguay, yo qué sé, no sé, las cosas que están planteadas son muchas, pero me parece a mí que ese es el punto clave. Y los nuevos ministros designados por el presidente de la República van a estar asumiendo en sus cargos entre esta jornada y mañana martes. En conferencia de prensa, el presidente de la República anunció los cambios en el gabinete presidencial. El ministro del Interior será Nicolás Martinelli y el subsecretario será el expresidente del INAU, Pablo Abdala. En tanto, el ingeniero Omar Paganini asumirá como ministro de Relaciones Exteriores en lugar de Francisco Bustillo, y Elisa Facio quedará al frente del Ministerio de Industria. En estas dos carteras se mantendrán los dos subsecretarios, Nicolás Albertoni y Walter Berry, respectivamente. El nuevo ministro del Interior, Nicolás Martinelli, es abogado, dirigente de Aire Fresco y se convirtió en un hombre de confianza del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Durante el actual periodo fue director general de Secretaría del MIDES, asesor personal del presidente y actualmente se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Abdala, integrante del sector de centro, era presidente del INAU hasta su renuncia a fines de octubre para hacer campaña política. Paganini, también cercano al presidente Lacalle Pou e integrante de Aire Fresco, asumirá este martes en la Cancillería. La nueva ministra de Industria será Elisa Facio, quien se desempeñaba como directora general de Secretaría de ese ministerio. Facio es ingeniera en sistemas de computación y se ha desempeñado como especialista en ingeniería de software. Pertenece al sector Por la Patria del Partido Nacional. En principio, la asunción de todos los jerarcas se realizará en forma administrativa sin ceremonia protocolar, dijeron fuentes de presidencia a MBD Noticias. En una de sus últimas actividades como ministro de Industria, Omar Paganini explicó que en su nuevo cargo va a buscar afianzar nuevos lazos con China y Estados Unidos, además de impulsar el acuerdo transpacífico. En rueda de prensa, el jerarca evitó referirse a la polémica salida de Bustillo y el equipo de Relaciones Exteriores.
Ustedes se imaginarán que todavía no asumí, mucho menos voy a empezar a dar opiniones sobre lo que ha pasado, pero además creo que el presidente fue muy claro el otro día en la conferencia de prensa y el tema está en manos de la justicia, así que prefiero enfocarme en el desarrollo futuro de la Cancillería. Para la oposición no está muy claro para la oposición, para el Frente Amplio, el presidente no fue muy claro en esa conferencia de prensa y sobre todo se cuestiona el papel que le cupo en lo que tiene que ver con la destrucción de algún documento. Se puede imaginar que sobre eso no tengo opinión para comentar, creo que el tema está en manos de la justicia, como fue muy claro el presidente, así que me reservo cualquier comentario. Consultado sobre sus prioridades al frente de Cancillería, Paganini afirmó que se buscará estrechar nuevos lazos con China y profundizar el vínculo con Estados Unidos. China es nuestro principal socio comercial y el objetivo siempre es conseguir más oportunidades comerciales, poder colocar nuevos productos, poder abrir oportunidades para las empresas uruguayas para comercializar en China y también inversiones, por supuesto. Ese es el gran objetivo del viaje, además de muchos acuerdos concretos que hay que pueden facilitar el comercio entre nuestros países. Y por supuesto también queremos seguir impulsando el CPTPP, que es el Acuerdo Transpacífico, seguir mejorando el vínculo con Estados Unidos. El viaje del presidente fue muy auspicioso al respecto, vinculado con la Alianza para la Promoción y la Prosperidad de América Latina que impulsa el presidente Biden, así que creo que tenemos muchas oportunidades que por supuesto siempre llevan tiempo y siempre llevan esfuerzo en un mundo que es cada vez más complejo, como ustedes saben, lamentablemente hay situaciones de conflicto, así que tenemos mucho para trabajar, pero que estamos confiados que el Uruguay va a ir mejorando y va a ir mejorando su inserción. La vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, cuestionó que el gobierno y el presidente insistan en minimizar la gravedad de los hechos del caso Marcet. Para Piñeiro, al gobierno le falta claridad en la explicación de por qué se entregó este pasaporte, así como la existencia de una organización para ocultar y destruir información al Parlamento. Seguimos y mantenemos la preocupación. Falta claridad en la explicación de los hechos, falta claridad en una pregunta de fondo de por qué se entregó este pasaporte y obviamente todo lo que está relacionado a entender y lo que pasó el miércoles a partir de las declaraciones de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores de cómo existió una organización para ocultarle información al Parlamento y a la gente, para destruir información. El gobierno y el presidente en este caso insiste en esa característica de minimizar la gravedad de los hechos. Las explicaciones que da el presidente no son suficientes. Ahora el proceso está en la justicia también. La aceptación de las renuncias son algo, está bien, remueve a quien o acepta las renuncias de quienes están en esos ministerios, pero nosotros entendíamos que tenía que ser una remoción por parte del presidente. Para Piñeiro, toda esta situación es una crisis política que deja heridas institucionales y criticó que el presidente defienda la legalidad del accionar de los jerarcas renunciantes. No es el presidente de la República que tiene que decir que actuaron en el marco de la legalidad. Eso nos parece que es una acción también que la justicia le pone alguna presión. Que esa afirmación de parte del presidente es un problema para la justicia, o entendemos que genera un problema para la actuación de la justicia. Y lo que nos llama la atención es si actuaron en la legalidad, ¿por qué acepta su renuncia? El Partido Nacional estuvo reunido, está trabajando allí desde la mañana nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Gracias, Rosina. Efectivamente estamos aquí en la Ciudad Vieja, en la casa del Partido Nacional. Era esperable, estaban anunciadas las distintas reuniones de los partidos políticos para procesar, en definitiva, lo que había pasado la semana pasada y sobre todo después de la conferencia del presidente de la República. Estamos aquí, a mi espalda están los cuadros, las fotos de los 6 presidentes que hubo en la historia del Partido Nacional en el país, empezando por Manuel Oribe, hasta llegar al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a quien en su primer punto el Partido Nacional, en la comunicación que sacó después de la reunión de su directorio, expresa su total respaldo al presidente de la República y al gobierno de coalición respecto a las decisiones tomadas en virtud de los hechos de público conocimiento. Asimismo, rechaza la política de ataques sin límites éticos que lleva adelante el Frente Amplio. A renglón seguido, el punto 2 también incluye la palabra Frente Amplio. Se le reclama lealtad institucional, como la que mostró el Partido Nacional, decía Iturralde, cuando ocurrió lo de Raúl Sendic, sin mencionarlo, en el gobierno pasado. Finalmente, el Partido Nacional
declara que se forjó en defensa de las instituciones y eso es lo que está haciendo. Posteriormente a la lectura de la declaración por parte de Iturralde pudimos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, se le hizo notar que había opciones dentro de la normativa para no entregar el pasaporte a Sebastián Marcet. Iturralde dijo que en todo caso hay 2 bibliotecas. Reconoció sin duda que a la luz de los hechos y con el diario del lunes quizás hubiera estado bien investigar un poco más, pero que se hizo lo que se tenía que hacer y que se ajustó a la legalidad. Escuchábamos al cierre, creo, a Verónica Piñeri, a plantar justamente al cierre de la nota anterior, justamente, bueno, si no cometieron ninguna ilegalidad, entonces, ¿por qué les acepta la renuncia al presidente de la República, al ministro del Interior, al subsecretario y a Roberto Lafluf? Eso también le preguntamos a Pablo Iturralde en ese sentido y también, ya que él había participado de la reunión con líderes de la coalición el sábado en la residencia de Suárez y Reyes, y ahí le quedó claro, en definitiva, si Roberto Lafluf rompió o no el documento protocolizado por Carolina H. Lo escuchamos. Los hechos políticos son los hechos políticos mucho más allá de las legalidades. Cuando hay hechos políticos y hay determinados planteos que generan determinadas dudas, lo mejor es que nosotros transitemos un camino de institucionalidad y eso fue lo que quisieron hacer todos los involucrados para no estar trancando la gestión del gobierno. Lo otro está en investigación de la justicia. Nosotros no sabemos por qué no había surgido de las investigaciones que se habían realizado adentro del Ministerio de Justicia el tema este. Sabemos que se le había consultado a la persona involucrada en reiteradas oportunidades y no se había informado sobre ese tema, pero lo más importante para nosotros es que eso esté en manos de la justicia y que se va a transparentar allí en ese momento y por consiguiente es lo que corresponde. Se habló de conversaciones privadas, si esas conversaciones privadas debían darse a la justicia o no, hubo idas y vueltas, asesores que, bueno, opinaban de una manera, no sabemos pensando en los intereses de quién, pero bueno, esos son los hechos. ¿A usted le quedó claro si eso pasó? No, a ver, lo que me quedó claro es que se había protocolizado y que luego se adjuntó eso como correspondía hacerse. Bien, hasta allí tampoco Iturralde pudo decir si a él le había quedado claro del encuentro con el presidente, si se había roto o no. Lo que sí asume que hubo asesores que actuaron por cuenta propia, de alguna manera dando a entender que eso sí pasó y dejándolo en manos de la justicia. A las 11 horas empezó la reunión del directorio, a la misma hora en la casa del Partido Colorado comenzaba la reunión de su Comité Ejecutivo Nacional y hace minutos nada más también salió una declaración de 4 puntos. En una primera instancia hablan de una opinión generalizada, por lo tanto no es unánime, de que no hubo ilegalidad por parte de los jerarcas a quienes les aceptó la renuncia el presidente de la República. En el plano político, que es el segundo punto, reconoce que hubo errores en comunicación, contradicciones entre los jerarcas, por lo tanto el paso al costado era lo necesario, que abre una nueva puerta, dice el Partido Colorado, a partir de ahora para llevar adelante las transformaciones que el país necesita. En definitiva, y en el punto que falta en el Partido Colorado, habla también de la justicia, que es la que está actuando, y desde el partido político se va a aportar al clima para que eso pueda desarrollarse de la mejor manera, hasta saber, en definitiva, entre otras cosas, si se rompió el documento y por qué lo hizo, en todo caso, Roberto Lafluf, que ya no es el asesor de imagen de presidencia. Para cerrar, Rosina, porque fue un dato anecdótico, pero pasó, el candidato presidencial Guzmán Acosta y Lara pretendió ingresar a la sesión del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de manera imprevista y sin anuncio. Desde adentro le dijeron que no integraba ese espacio y por votación de 15 en 15 se resolvió en ese momento entonces que era una sesión de carácter cerrado y Guzmán Acosta y Lara se tuvo que retirar. Habrá más información en el correr del día, la compartimos en edición central, Rosina. Muchas gracias, Federico. Vamos a temas que tienen que ver con la salud, porque ACE va a inaugurar hoy sobre las 17 horas el Hospital del Cerro. Es un evento que va a contar con la presencia del presidente de la República, de la calle Pou, que incluso lo anunció en la conferencia de prensa el sábado. El centro de salud tiene 2.000 metros cuadrados, está ubicado en Santil Carlos Rossi y Carlos María Ramírez. Demandó una inversión de $3 millones. Va a tener 4 pisos y 2 quirófanos, además de camas de internación médica
pediátrica y quirúrgica. La construcción de un hospital en la zona, si bien estuvo en la agenda del presidente de ACE desde el inicio de su gestión, fue un tema de polémica. En 2022 el Grupo Usuarios de la Salud del Oeste planteó que antes de avanzar en un nuevo hospital era necesario destinar más recursos para la atención sanitaria de la zona en los centros ya existentes. Está previsto además que vecinos y organizaciones sociales de la zona se movilicen durante la inauguración de estas obras con críticas al gobierno. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo y les contamos que desde hoy y hasta el próximo 11 de noviembre se puede votar en forma electrónica por las obras en el presupuesto participativo 2023. La votación electrónica se realiza a través de la plataforma Montevideo Participa. Para poder votar es necesario tener un usuario gu.uy con identidad verificada. Si ustedes necesitan ayuda para crear un usuario, pueden entrar a la página de la Intendencia de Montevideo, que allí los van a orientar, o llamar al 099-019-500. El presupuesto participativo asegura a las y los habitantes de Montevideo el derecho de participar para proponer, luego decidir mediante un voto secreto, la realización de obras y servicios sociales de interés vecinal, los que se van a financiar con el presupuesto de la Intendencia de Montevideo. La votación presencial del presupuesto participativo de los consejos vecinales va a ser el próximo domingo 12 de noviembre. Un grupo de docentes y vecinos de La Teja va a entregar el próximo 15 de noviembre a las autoridades del CODICEN miles de firmas con una petición para que el barrio pueda acceder a un liceo con bachillerato. Allí docentes e impulsores de la iniciativa dijeron a MBD Noticias que ven como una prioridad la creación de un centro de estudio que atienda a estas necesidades. Que ya llevamos al día de hoy 4.560 firmas recolectadas. Y tenemos la intención de llevarlas al CODICEN, a la Autoridad de la Enseñanza, el miércoles 15, a eso del mediodía, que es cuando CODICEN se reúne, y hacer una movida con esa entrega de firmas, que mostrando la voluntad del barrio de que es necesario un liceo de bachillerato. Acá lo que hay en La Teja hay 4 liceos de primer ciclo, con algunos grupos de cuarto hace unos años, que ahora recortan algunos más. Estamos hablando, por ejemplo, del Liceo 38 hay más de 200 estudiantes en tercer año que pasarían a cuarto, y este año hay 125 en cuarto, o sea que tendrías ahí ya de arranque unos 300 y pico gurises, que si vamos a grupos de 25, que sería lo ideal, tenés más de 10 grupos, ¿no? Entonces, hay una necesidad en la zona, que no solo La Teja, Estreombú, Escadorna, aquí lo que hay cerca es el Bausá, en el Cerro, el Liceo 61, 72 en la playa, y si mirás hacia Santa Catalina y hacia el eje civil no hay nada. Hay muchos niños que se tienen que trasladar a liceos de bachillerato que están lejos de acá y que a veces es una manera de hacerlos abandonar el liceo. Nosotros queremos que el barrio mejore culturalmente. Necesitamos gente que nos ayude a crecer. Primero fue el plomo, ahora son los liceos, es el trabajo. ¿Viste? Queremos sacar la maldad de las esquinas, ¿viste? De la gente mala que hace cambiar a los botijas y que terminan yendo a las cárceles, ¿no? Hay más de 15.000 presos en las cárceles porque no hay liceo, porque no hay cultura, y por eso nosotros peleamos. Nosotros nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a la primera hora, a las 8 de la mañana con la primera edición de MBD Noticias. Los esperamos que pasen muy bien. Hasta luego.